Listo, entonces lo que les había comentado, hoy vamos a hacer dos ejercicios del polinomio de Lagrange. Entonces, este polinomio nos ayuda a aproximar o a interpolar a n número de datos con un polinomio de grado n-1. Entonces, si nosotros tenemos dos datos, nos va a arrojar un polinomio de grado 1, 2 menos 1. Entonces, a dos datos los interpola con una línea recta. A tres datos los interpola con un polinomio de grado n-1, entonces sería 3 menos 1, entonces sería igual a 2. Entonces, en este caso, sería una parábola. Si tenemos un polinomio, si tenemos 4 puntos, sería un polinomio de grado 3, es decir, una función cúbica, y así sucesivamente. Entonces, dos de esos elementos que les acabo de decir los vamos a comprobar en estos ejercicios. Vamos a hacer primero un ejercicio que tiene 4 puntos y posteriormente vamos a hacer un ejercicio que tiene grado 3. Esto con el fin de corroborar pues lo que les he comentado con anterioridad de la interpolación de los puntos. Entonces vamos a usar el método de Lagrange para interpolar esta tablita de puntos. Cuando nosotros vamos a interpolar los puntos, nosotros tenemos que ver que siempre haya una pareja ordenada. Es decir, que cada punto 0, 1, 2, 3 tenga asociados un elemento X y un elemento que sea función de ese elemento X, es decir, un elemento Y. Siempre van a ser parejas ordenadas, porque así nosotros vamos a poder hacer la interpolación con este método. Si no tenemos esos elementos, pues entonces no podemos hacer la interpolación con esos métodos. Entonces vamos a interpolar 4 puntos. Los he querido denominar desde 0, 1, 2 y 3 para tener presente pues que el grado de mi polinomio va a ser grado 3, empezando pues desde 0. Entonces vemos que cada punto i va a tener asociado una coordenada x sub i y una coordenada y sub i. Este y sub i es igual a f de x sub i, es decir, es una función que está relacionada con esta. Porque recordemos que estos son puntos que de alguna forma están relacionados. Entonces, ¿cómo los vamos a relacionar? A través de un polinomio interpolador. Entonces, vamos a empezar pues ya con la solución. Entonces, como podemos ver en la tabla, en esta tablita, vemos que tenemos 4 puntos que son parejas ordenadas. Entonces, son de la forma xi y y sub i. Entonces, como tenemos 4 puntos, entonces tenemos que hallar un polinomio de Lagrange de grado 4 menos 1, porque tenemos 4 puntos y menos 1, entonces sería 3 puntos, un polinomio de grado 3. Y entonces, ese polinomio de grado 3, ¿cómo debe ser? Entonces, recordemos cómo era la fórmula para los polinomios de Lagrange. Entonces, recordemos que era una sumatoria desde que se hacen en todos los puntos. Entonces, cada punto va a tener asociado, este L se llama unos pesos, unos L sub I, y ese L sub I va a estar asociado a Y sub I. Entonces, en este caso, nuestro I va a variar desde 0 hasta 3, porque miren que lo hice variar desde 0 hasta 3 a mi I. Si la letra I la hubiese hecho variar desde 1 hasta 4, pues aquí iría desde I igual a 1 hasta 4. Hay algunos libros que comienzan desde I igual a 1 y pues aquí terminarían en 4. Pero en este caso, pues decidí empezarlo desde 0 hasta 3 para que también se vayan familiarizando pues con otras terminologías que tienen o con otros símbolos u otra representación del polinomio de Lagrange para que cuando ustedes estén estudiando el tema y lo consulten en otros libros, pues no se vayan a confundir, pues porque a veces es confuso, ay, que aquí inicia desde 0, aquí inicia desde 1. No, es básicamente lo mismo, solamente que varía pues desde dónde inicia y pues en qué punto termina. Entonces, recordemos que el polinomio P es igual a una suma del producto que se hace, una sumatoria que se hace sobre el número de puntos que tenemos del producto entre L sub I, que sería el peso asociado a ese punto, y el Y sub I, que sería la función pues en ese punto. Es como si nosotros hiciéramos algo así como una suma ponderada. Ponderada
a través de este peso. Entonces, ¿cómo nosotros expandimos esa sumatoria? Cuando nosotros vimos en cálculo integral o en ecuaciones diferenciales, pues vamos a expandir esa sumatoria. Entonces, en este caso, el primer término es L0, entonces sería, porque Y empieza desde 0, entonces sería L0 por f de x0, que sería el mismo y sub 0. Aquí hago pues las dos representaciones, porque en algunos libros ustedes las pueden encontrar así y en otros libros las pueden encontrar así, pero pues ambas representaciones son equivalentes, más L1 de X, porque ya correspondería el segundo peso, el segundo punto que tendría pues el I igual a 1, L1 de X, que sería el peso, más, perdón, por Y sub 1, que sería el mismo F de X1, más L2, que sería nuestro siguiente peso, L2, por Y2, pues aquí no hay X2, aquí solo hay X. Entonces sería Y2, que sería equivalente a poner pues f de x2, cualquiera de estas dos representaciones son válidas porque están representando básicamente lo mismo, y L3 de x por y3, que sería lo mismo que f de x3. Entonces nosotros ya sabemos de qué forma vamos a obtener nuestro polinomio de Lagrange, que es el polinomio interpolador de estos puntos. Sabemos que es un polinomio de grado 3. Entonces, porque tenemos 4 puntos. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Ahora el siguiente paso corresponde a hallar cada uno de los pesos. Cuando nosotros vamos a empezar a reemplazar en estas fórmulas, nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues todos los y, ¿cierto? Que nos los dan en la tabla. Y sub i, que sería y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Nosotros ya tenemos los valores de y que equivalen a los valores de f de x. Entonces ya contamos con eso, pero para nosotros poder completar el polinomio, entonces necesitamos los pesos. Los pesos, como podemos ver, son en función de x, o sea que realmente estos pesos son funciones, no son números. Eso es otra cosa que debemos ver para cuando nosotros ya entremos pues a calcular los pesos. Entonces realmente lo que vamos a hacer es una suma de funciones. Entonces en este caso lo que hacemos es ver que realmente nos faltan todas las funciones L1, L0, L1, L2 y L3, es decir, nos faltan todas las funciones de ponderación. Entonces, a eso vamos a proceder en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso lo que debemos hallar son los pesos L sub i. Entonces, en este caso, los pesos L sub i, pues los vamos a calcular desde L0 hasta L3. Entonces, en este caso, voy a hacer aquí como un zoom. Entonces, en este caso, vamos a calcular primero L0. Entonces, uno cómo mecaniza este método. Entonces, uno dice que en la parte de arriba yo multiplico todas las restas de x, de L menos x1, x menos x2, x menos x3, pero miren que aquí no aparece x0. Entonces, en estas restas de arriba no puede aparecer x0, es decir, el punto, el peso que nosotros nos estamos refiriendo, pues el subíndice. Si nosotros fuésemos a usar o a hallar un polinomio de grado 2, nosotros ya no tendríamos tres elementos, tres productos, sino dos productos, sino únicamente un solo producto. Nosotros tenemos también que debemos tener en cuenta que el grado de estos polinomios debe ser menor o igual que el grado del polinomio que nosotros tenemos que hallar. Es decir, como nosotros tenemos que hallar un polinomio de grado 3, estos polinomios deben ser a lo sumo grado 3 también. Entonces vamos a hacer es una suma de polinomios de grado 3. Entonces por eso es que acá estamos multiplicando eh, tres binomios para obtener ese x a la 3. Si nosotros hacemos ese producto de estos elementos de acá arriba, pues vamos a obtener ese x a la 3. Entonces en este caso hacemos x menos x1, x menos x2 y x menos x3. Entonces aquí no tenemos en cuenta para nada el subíndice 0. Pero en la parte de abajo nosotros estamos midiendo como las distancias entre el punto x sub 0 y cada uno de los puntos. Entonces sería
x0 menos x1 por x0 menos x2 por x0 menos x3. Entonces, esa es la forma en que nosotros construimos el primer peso. Si nosotros tuviésemos que calcular un polinomio de grado 2, pues ya no tendríamos estos 3 términos, sino únicamente 2. Si tuviésemos 4 términos, ya tendríamos, le agregaríamos uno a este. Si tuviésemos 5 términos, pues uno de grado 5 sería otro término, y así sucesivamente íbamos incrementando pues la cantidad de términos en el polinomio. Entonces, como tenemos que hallar un polinomio de grado 3, entonces tenemos que relacionar a todos los puntos distintos a 0 en la parte de arriba, y tenemos que relacionar a todos los puntos distintos de 0 con el punto x0. Entonces, hacemos el producto de arriba, pues reemplazamos realmente. Entonces, en la parte de arriba sería, si nos devolvemos, sería x menos x sub 1, y x sub 1 en este caso pues equivale a 0. X menos x sub 2, este sería x menos 1, aquí va un 1, y x menos x sub 3, y este x sub 3 equivale a 2, entonces aquí va x menos 2, sobre x0 menos x1, pero entonces sería 0 menos menos 1, entonces sería 0 más 1, abajo sería menos 1 menos 1, porque sería x0 menos x2, entonces sería el menos 1 del 0 y el menos 1 del 1, entonces sería, aquí va el 1, entonces sería menos 1, y entonces en este caso, pues tendríamos menos 1 menos 2, entonces sería menos 1 de este, menos 2, y entonces eso me daría como resultado menos un sexto de x3 menos 3x al cuadrado más 2x. Pues entonces aquí ya tiene el polinomio y resolví pues ese polinomio. En el grado de L1, en el caso, ahora vamos a hacer el peso, perdón, ahora vamos a hacer el peso L1. Entonces en el caso del peso L1, vamos a tener en cuenta en la parte superior todos los puntos menos el que está relacionado con x1. Entonces sería x menos x0, x menos x2 y x menos x3. Si tuviésemos otro polinomio o otro punto más bien, sería un polinomio de grado 4, entonces tendríamos que agregar un término aquí y así sucesivamente. Entonces en este caso nosotros ya relacionamos a todos los puntos, a x1 menos x0, x1 menos x2 y a x1 menos x3. Entonces en este caso lo que hacemos es reemplazar cada uno de los puntos. Entonces, como vemos, x menos x0 sería x menos menos 1, entonces sería x más 1, x menos 1 sería x menos 2, y x menos 2 que sería x menos x3. Obtenemos el denominador, que pues sería la relación entre x1 menos x0, aquí lo vemos, x1 menos x2, que sería x1 menos x2, 0 menos 1, y x1 menos x3 sería 0 menos 2. Miren que nosotros en el denominador, nosotros, como podemos ver en los pesos, nosotros no podemos hacer x0 menos x0. ¿Por qué? Porque tendríamos una división entre 0. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que en ese punto, en cada uno de los puntos, nosotros no estamos restando en ninguna parte ni a x0 en el caso de L0, que se haría como menos x0, ni a x1 en el caso de L1. Y entonces, resolviendo esto es una diferencia de cuadrados, x menos 2, y entonces sería 1 por 0 menos 1 menos 1, y 0 menos 2 menos 2, y entonces en este caso pues ya tratamos de resolver esto, y pues nos da pues este polinomio de grado 3. Miren que en todos los pesos estamos obteniendo polinomios de grado 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos obtener precisamente de cada uno de los pesos, porque estos son polinomios de grado 3. Entonces, posteriormente vamos a hallar el segundo peso, que sería L2 de X, y entonces en este caso ya tenemos en cuenta, miren que aquí tenemos tenemos en cuenta arriba a X0, a X1 y a X3. Aquí ya no tenemos en cuenta X2.
¿Por qué? Porque a x2 lo vamos a relacionar en la parte de abajo con los puntos. Entonces sería x menos x0, x menos x1 y x menos x3. Entonces en este caso sería x menos x0 sería 1 más 0, x menos x1 sería x menos 0, porque x1 pues es 0, y x menos x3 pues sería x menos 2. Entonces en este caso ya empiezo a reemplazar ya no x1 sino x2 menos x0, x2 menos x1 y x2 menos x3. Bien que son como las distancias que hay entre cada punto, pero relacionados con el peso 2. En el anterior eran relacionados con el peso 1 y en el primero pues eran relacionados con el peso 0. Entonces en este caso sería x2 menos x0, entonces sería 1 menos menos 1, entonces sería 1 más 1, 1 menos 0, que sería x2 menos x1, y x2 menos x3, pues que es 1 menos 2. Entonces en este caso pues obtenemos esta división, pues que sería 2, 1 y menos 1, y entonces pues al hacer ese producto pues vamos a obtener pues este peso, este polinomio pues de esta forma. Y en el caso de L3, entonces ya no vamos a tener arriba al punto x3, sino que vamos a tener arriba todos los puntos distintos de x3. Entonces en este caso sería x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y en la parte de abajo ya tenemos en cuenta todas las distancias que tiene este punto 3 con todos los otros puntos. Entonces sería x3 menos x0, x3 menos x1 y x3 menos x2. Entonces, pues también lo pueden poner en ese orden, x3 menos x2, pues el orden de los factores no altera el producto, no altera el valor del producto. Entonces sería x3 menos x2 por x3 menos x1 por x3 menos x0. Entonces, en este caso, pues ya reemplazamos, pues ya sabemos varios de estos valores, entonces sería x menos x0, que es x más 1, x menos x1, que sería x menos 0, y x menos x2, pues que es x menos 1. Entonces, en este caso sería 3 menos x2, eh, que sería 2, 2 menos 1, x3 menos x1, que sería 2 menos 0, y x3 menos x0, que sería 2 menos menos 1, entonces sería 2 más 1. Y entonces en este caso sería 3 por 2 por 1, y pues obtenemos este polinomio. Este sería x a la 3 menos x. Entonces, como podemos ver, cada uno de los pesos L corresponden en realidad a polinomios. Entonces, lo que estamos haciendo es una suma de polinomios. Entonces, de polinomios de grado 3 para obtener un polinomio de grado 3. Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar los valores de los pesos, es decir, cada uno de estos valores L0, L1, L2 y L3, en la ecuación del polinomio de Lagrange, es decir, en esta ecuación o en esta ecuación, en cualquiera de las dos. Entonces, yo decidí reemplazarla en esta ecuación, en la segunda. Entonces, resulta que entonces ya vamos a empezar a reemplazar tanto los valores de L como los valores de Y. Entonces, en este caso, lo que tenemos es L0, que sería menos un sexto de x a la 3 menos 3x al cuadrado más 2x por y. Entonces, aquí le seleccioné qué valor corresponde al peso, sería este, pues al polinomio L, y qué valor corresponde a f de x, es decir, a y, en este caso y sub 0, entonces sería 3. Y entonces lo podemos corroborar con la tablita que al punto 0 le corresponde y sub 0, sería 3. En el caso de L1, sería este polinomio, que nosotros ya lo hallamos con anterioridad, y entonces reemplazamos el valor de y sub 1, y en este caso el valor de y sub 1 es igual a menos 4. Y así vamos reemplazando sucesivamente todos los valores que tenemos, tanto de las L como de las y las reemplazamos en el polinomio. Y entonces, después de reemplazarlas en el polinomio, pues vamos a resolver ese polinomio. Entonces, en este caso, si empezamos ya a simplificar, pues entonces, en este caso, ya nosotros
empezamos a hacer los productos de y pues por las constantes respectivas y entonces obtenemos este polinomio, pero entonces este polinomio pues no está como de la forma simplificada, la forma que nosotros buscamos. Y entonces en este caso lo que hacemos es, o lo que hice en este caso fue agrupar todos los valores asociados a x3, todos los valores asociados a x2 y todos los valores asociados a x1 y pues las constantes. Esto con el fin de facilitar la suma de todas estas constantes. Entonces lo que hice, y de los coeficientes, entonces hice este proceso, ustedes lo pueden hacer como deseen realmente. Entonces en este caso obtenemos que nuestro polinomio interpolador es menos 6x al cubo más 8x al cuadrado más 7x menos 4. Entonces, este polinomio nos va a ayudar a interpolar todos los puntos que hayamos, todos los puntos que encontramos pues en el anterior paso. Entonces, si aquí en esta tabla aparece un punto intermedio que fuera 0.5 en X, entonces nosotros podríamos saber el valor aproximado de Y a través de este polinomio. Ojo, nosotros únicamente podemos interpolar valores que estén entre los rangos en los que se maneja el valor de X. Es decir, nosotros solamente podemos interpolar datos que se van a encontrar entre -1 y 2. Es decir, van a interpolar estos datos más todos los que se encuentran dentro de ese intervalo. Si yo deseo encontrar un punto que está exterior a ese intervalo, por ejemplo, x igual a x sub i igual a -2, pues ya no puedo usar este polinomio porque este polinomio, como su nombre lo indica, es únicamente para interpolar. Entonces, en este caso, lo que hallamos es un polinomio de grado 3, el cual me ayuda a interpolar esos puntos y por los que están dentro de esos puntos, los puntos que están dentro de ese intervalo. Entonces, en este caso, hallamos que para 4 puntos era un polinomio de grado 3. Vemos que el resultado es un polinomio de grado 3. Puede tener todos los términos x a la 3, x a la 2, x y la constante, o únicamente podría tener, se puede dar el caso en que sea x a la 3 menos x. Eso sigue siendo un polinomio de grado 3, porque sería el máximo exponente de ese polinomio. Entonces, realmente esos polinomios se usan pues hasta este grado o máximo hasta grado 4. Ya cuando aparecen los polinomios de grado 5, pues vemos ese fenómeno de Runge que realmente es un fenómeno que es bastante complicado y que si bien se ha tratado de evitar con otros métodos, pues a veces es inevitable que aparezca, sobre todo cuando estamos manejando polinomios muy grandes. Por eso se trata de evitar que se generen esos polinomios grandes. Entonces, en este caso, resolvimos el ejercicio del polinomio de Lagrange para 4 puntos, es decir, para un polinomio de grado 3. Entonces, como ya hicimos un ejercicio que es un poquito más complicado, entonces vamos a hacer uno que es más sencillo y en donde vamos ya a empezar a mecanizar lo que vimos en el paso anterior o en el problema anterior. Entonces, en este ejemplo, vamos a usar el polinomio interpolador de Lagrange para interpolar los puntos pues, que están en esta tablita. Como podemos ver, ya son menos puntos, ya no estamos trabajando con 4 puntos, sino con 3 puntos. Y entonces en esos 3 puntos, pues, vamos a tener esta pareja ordenada, x sub i, y sub i. Entonces les puede aparecer x sub i, f de x i, es equivalente, no hay problema, solo que algunos libros lo muestran así. Pero siempre hay que tener en cuenta pues la nomenclatura de varios casos para uno no confundirse a la hora de estudiar pues estos temas. Entonces en este caso tenemos estos datos asociados pues a estos puntos y entonces vamos a empezar a resolver el problema. Entonces en este caso, como nosotros tenemos 3 puntos, entonces tenemos que hallar un polinomio interpolador de grado 3 menos 1, que sería un grado 2. Entonces vamos a hallar la ecuación de una parábola, o pues de una ecuación cuadrática en realidad. Y entonces vamos a tener en cuenta la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues voy a usar, en este caso yo voy a usar a y
pero ustedes pueden usar f de x, no hay problema. Entonces, mi polinomio P es igual a L0 de x por Y0 más L1 de x por Y1 más L2 de x por Y2. ¿Por qué? Porque tengo 3 puntos. Si tuviese 4 puntos, pues sería aquí, como vimos en el caso anterior, hallábamos un L3. Si tuviésemos 5 puntos, hallábamos un L4 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la sumatoria la hago desde i igual a 0 hasta 2, porque miren que yo ahí le asigné pues el número 0, 1 y 2. Ustedes pueden asignarle aquí número 1, 2 y 3, no hay problema, pero sí deben tener claro qué peso están hallando y sobre qué puntos están haciendo la suma. Eso sí hay que tener claridad. Ustedes pueden cambiar la convención, pero deben tener claridad sobre qué elementos están haciendo pues ese cambio de convención. Entonces, vamos a ver qué elementos tenemos de este polinomio. En este caso, los elementos que tenemos de este polinomio es y. Todos los valores de y, es decir, todos los valores de f de x. Pero entonces, ¿qué valores nos faltan? Todos los valores de L. Nos faltan todos esos polinomios. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer precisamente eso, vamos a hallar esos polinomios. Entonces, en este caso, vamos a proceder a hallar los polinomios. Entonces, como este es un caso más sencillo, entonces acá pues vamos únicamente a hallar a L0, L1 y L2. Entonces, como tenemos que hallar un polinomio de grado 2, nosotros ya no necesitamos el producto de 3 elementos, sino únicamente el producto de 2 elementos. Si tuviésemos 5 puntos, necesitaríamos el producto de 4 elementos y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como nosotros solamente vamos a interpolar 3 puntos, tenemos que hallar una parábola, entonces únicamente tenemos que hacer el producto de 2 binomios. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el producto para el primer peso? Entonces, recuerden que arriba yo no tengo ningún x0, solo tengo x menos x1 y x menos x2, y si tuviese más puntos x menos x3, x menos x4 y así sucesivamente. Pero no tengo en ninguna parte el subíndice asociado a i igual a 0. Pero ¿qué pasa en la parte de abajo? Ahí yo empiezo a restar a x0 con x1 y a x0 con x2 y ese otro punto x0 con x3, x0 con x4 y así sucesivamente. Eso dependiendo del número de puntos que yo tenga. Entonces, en este caso, reemplazo a x menos 2.75, que sería x1, como podemos ver en la tabla, a x menos x2, en este caso x2 es igual a 4, y entonces paso en la parte de abajo a x0, que sería 2, menos 2.75 y a x menos x2, a x0, perdón, menos x2, que sería 2 menos 4. Aquí no podemos hacer x0 menos x0 porque tendría una división entre 0. Entonces, en este caso hago el producto y pues hago la división respectiva y miren que realmente obtengo una parábola, o sea, una función cuadrática realmente. Entonces sería x al cuadrado menos 6.75 por x más 11. Y esto pues por 2/3. Entonces en este caso obtengo pues este polinomio. El segundo sería L1 por x. Entonces ya voy a hallar el segundo peso. Entonces sería, en la parte de arriba no tengo nada de x1, es decir, no tengo nada relacionado con este subíndice. Entonces sería x menos x0 por x menos x2. Únicamente tengo que hacer esas dos. Si tuviera otro punto, pues x menos x3, x menos x4 y así sucesivamente, así como vimos en el ejercicio pasado. Pero en la parte de abajo ya empiezo a relacionar a mi punto con todos los otros puntos, como si estuviera construyendo, pues en el caso lineal, en el libro lo ponían como si estuviésemos construyendo unos triángulos y después otro tipo de figuras y así sucesivamente. Es como si estuviera construyendo, entre comillas, unos triángulos. Entonces, en este caso sería x1 menos x0 y x1 menos x2. Entonces, en este caso, pues sería x1, que es 2.75 menos 2, y 2.75 menos 4, y arriba pues sería x menos x0, que sería x2, x menos 2, y x menos x2, que sería x menos 4. Hago este producto y me queda pues este resultado. Y finalmente hacemos a x2, perdón, a L2, que sería el segundo peso.
Como tengo 3 puntos, tengo que hallar 3. Como tengo un polinomio de grado, tengo 3 puntos, hago 3 pesos. Si tuviese 4 puntos, hago 4 pesos. 5 puntos, 5 pesos. Entonces, si tengo 2 puntos, tengo que hacer 2 pesos. Pero en este caso ya de los 2 puntos, pues ya no sería ese producto, sino que únicamente sería este y este. Pero como tengo 3 puntos, entonces en este caso sería x para el peso L2 sería x menos x0 y x menos x1. Entonces vemos que en la parte de arriba no hay nada de igual a 2. O sea, no tenemos a x2, a x2 arriba, perdón, pero ya en la parte de abajo tenemos a x2 relacionado con los otros puntos. Entonces sería x2 menos x0 y x2 menos x1. Entonces en este caso pues reemplazo. Entonces sería x menos x2 y x menos 2.75 sobre x2 que sería 4 menos 2 que sería x2 menos x0 y x2 menos x1 que sería 4 menos 2.75. Entonces en este caso obtengo que el resultado es 2 quintos por x al cuadrado menos 4.75x más 5.5. Entonces en este caso ya hallé todos los pesos. ¿Qué ahora nos falta hacer? Ya hicimos el paso de los pesos y ahora vamos a reemplazar esos pesos y los valores de y en el polinomio de Lagrange. Entonces en este caso pues reemplazamos los puntos de la ecuación del polinomio de Lagrange. Entonces en este caso pues me salté ese paso porque ya lo hemos hecho una vez en el paso pues del ejemplo anterior. Entonces pues ya tenemos claro cómo se reemplaza. Entonces en este caso a L0 le corresponde Y0, a L1 le corresponde Y1 y a L2 le corresponde Y2. Entonces en este caso pues reemplazo, entonces en este caso sería L0 que sería este peso por Y0 que sería 0.5, L1 que sería este por Y1 que sería 0.36 y L2 que sería este por el peso asociado al punto igual a 2 que sería, perdón, el y asociado al punto 2 que sería 0.25. Y si nosotros reemplazamos todos esos valores en la ecuación del polinomio, pues finalmente vamos a encontrar pues esta ecuación. Como ustedes lo pueden reemplazar y pueden corroborar este valor. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso realmente obtuvimos un polinomio de grado 2 y entonces ese era el resultado que nosotros esperábamos y pues esa es una forma también de ir corroborando que estamos haciendo realmente los pasos bien. Si obtenemos un polinomio de grado 2 para 3 puntos, pues tenemos idea del procedimiento. Si estamos obteniendo un polinomio de grado 3 para 4 puntos, también y así sucesivamente.